todas las noticias que llegan no solo por vía de los medios de comunicación, sino también a través, pues sí, de familiares, amigos o redes sociales, este, más personales, ¿no? Dado que definitivamente lo que estamos viendo es que hay es fabuloso porque hay una perfecta discordancia o falta de concordancia entre el semáforo o el color del semáforo que nos marca la Secretaría de Salud y la realidad que estamos viviendo. Específicamente en San Luis Potosí estábamos en semáforo rojo y luego por ciertas situaciones políticas avisaron que el próximo lunes íbamos a estar, por ejemplo, en semáforo naranja, dado que iba a venir un político de primer nivel, digámoslo así, de la República, iba a venir el presidente, y entonces lo cambiaron de color. Pero lo más interesante es que precisamente, bueno, ellos lo anunciaron como si el cambio de color pudiera anunciarse y no depender de las cifras reales que existen, ¿no? Pero además de todo, ahora que el semáforo está en naranja, es donde cada vez se ven más y más y más casos de coronavirus con síntomas en nuestra población. Y ese tipo de noticias permea constantemente a nuestros hijos o nietos y los lleva a manifestar datos de síndrome ansioso depresivo. Específicamente, por ejemplo, hoy vi una niña como de unos 11 años en donde acudió con su mamá por dolor de cabeza, falta de respiración y además, sí, pues como palpitaciones y además datos como de falta de interés, falta de interés en las actividades que normalmente realizaban con gusto, ¿no? Falta de apetito. Y eso ya habla definitivamente como de esto, de un síndrome ansioso depresivo, pero ya como, digamos, del 1 al 4 como grado 2, ¿verdad? 3. Es decir, que esto se está presentando cada vez más. Y la idea de esta plática, además de decirles que la importancia de la suplementación, la idea de esta plática es poder orientarlos además sobre algunas de las estrategias que pueden implementar con nuestros hijos o a lo mejor con nuestros nietos, porque una de las funciones de esta compañía es definitivamente llevar salud y la salud es una cuestión integral que debemos tomar como de mucha prioridad, este, porque va acompañada del negocio, pero no debemos perder de vista que la salud es nuestra visión, ¿no? O nuestra misión, una de esas dos. De tal manera que yo tengo aquí 10 estrategias que debemos emplear y yo quisiera pedirles que de alguna manera tomaran nota, pero que debemos emplear para, ay, para poder ayudar a nuestros adolescentes. Todos tenemos adolescentes familiares, como les digo, hijos, sobrinos o nietos. Y entonces por eso lo quiero compartir. En primer lugar, fíjense que es muy fácil, dado que todo el día están en su cuarto, la mayoría de las veces tomando clases virtuales, es muy fácil que empiece a haber cierto grado de desorden. Y eso definitivamente, bueno, de por sí el orden o desorden de un cuarto más o menos revela el orden o desorden con que traemos el coco como por estos momentos, ¿no? Pero lo que se ha visto, si bien el orden o desorden es reflejo de nuestros sentimientos u orden mental, también se sabe que conductas externas también ayudan en sentido inverso.
Por ejemplo, se sabe que una persona que sonríe al estar triste, y esto es un paréntesis, empieza a estar más contento por el hecho de sonreír aunque haya sido sin ganas. De tal manera que ordenar su cuarto es una de las cosas muy, muy importantes para que un adolescente, joven, niño, incluso los adultos puedan empezar a tener otra vez estructura mental, porque normalmente estamos acostumbrados a lo largo de la vida a levantarse a cierta hora, digamos, bañarse o hacer ejercicio, desayunar y todas las actividades del día. Pero con esto, la gran facilidad es poder empezar a cambiarlo, modificar los horarios y perder estructura. Entonces, al empezar a dormirse a las 12, 1 y después despertarse a las 8, 9, sobre todo en tiempo de vacaciones en confinamiento, o 10, o 11, o 12, se empieza a perder esta estructura. Y cuando uno pierde la estructura, empieza a trastabillar y el cuerpo empieza a reclamar, como a perder estabilidad emocional y a llevar al síndrome ansioso depresivo, ¿no? Entonces, hay que facilitar definitivamente, como hay que facilitar el que nuestros adolescentes puedan tener un cuarto limpio y ordenado, ¿no? Puedan tener sus libros en orden, pues etcétera. Ustedes entienden muy bien este principio del orden. En segundo lugar, esto es muy importante, que hay que validar y no invalidar los sentimientos de nuestros adolescentes. Es decir, tradicionalmente, y yo lo sigo oyendo constantemente en mi consultorio, ¿verdad? Que, por ejemplo, un niño lo paso a la sala de exploración y empieza a llorar. Y lo más típico es que, o bueno, una de las cosas que era más típica era decirle al niño, no llore, no llore, no llore. Extremos eran, aguántese como los machos, si es hombre, o si es niña, una cosa que todavía oigo mucho, le dicen, no llore, no sea tonta, no llore. Y esa invalidación de los sentimientos lleva a largo plazo a tener muchas consecuencias en el desarrollo sano de una persona, ¿no? De tal manera que, bueno, específicamente en nuestros hijos, nietos de esta edad que están en formación, a lo mejor un adulto lo puede entender y manejar, a lo mejor no, pero idealmente sí, pero ellos todavía están en esa fase de adaptación. Y el poderles dar la validación, es decir, como la confianza de que sentir miedo es una cosa normal y que si se murió el tío, el primo, el abuelo, el sentir esa angustia, esa vulnerabilidad, es una cosa, pues que es normal y que pues está bien que la sienta, ¿no? Invalidarlos llevará a reprimirlo y todo lo que se reprime termina por salir en alguna manera, en algún momento y de alguna manera. Idealmente expresado de manera verbal, pero también a través, por ejemplo, de enfermedades. Decía mi papá hace mucho que lo que hay que hacer es gritarle al cerro, ¿no? O sea, pues no guardarse las emociones y eso tiene mucho sentido para evitar todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Explicarles que sentir frustración por no poder salir a la calle o por no poder ver a sus amigos también es una cosa normal y que lo que pueden estar sintiendo es algo esperado. Por ejemplo, otro ejemplo es que hoy, entre otro de los muchos niños que vi, me parece que el niño se estaba quejando y, ah, bueno, miren, el niño se estaba mordiendo las uñas, ya me acordé. Se estaba mordiendo las uñas y la mamá le pegó en la boca. Y eso es una falta completa de entendimiento de por qué el niño se estaba
mordiendo las uñas, además de una conducta sumamente inefectiva para corregir este hábito. Pero sobre todo a mí lo que me traduce y lo que más me preocupa es esa falta de comprensión, ¿no? Claro que el niño estaba muy angustiado, no me acuerdo ni qué traía, pero creo que si se manejara de otra manera podríamos cambiarlo. Muy bien, hay otra cosa. Los niños se pueden empezar, y todos se pueden empezar a centrar en cosas externas, porque es muy fácil en una bola de nieve, o formar una bola de nieve, más bien, en picada, digamos, en donde uno oye una noticia y entonces la comenta con otro y entonces la valida la noticia porque además la vio en WhatsApp y la discute con un hermano y entonces eso se va creando un círculo perjudicial, un círculo vicioso, ¿no? Pero si en vez de hacer eso, al escuchar una noticia, se hace como un quiebre de emociones, es decir, que de alguna manera se cambia la orientación de esto a través de centrarse en sí mismo, eso puede evitar que estas emociones dañinas nos afecten o les afecten a ellos, que, insisto, son una población muy vulnerable, sobre todo los adolescentes y preadolescentes. Que ahora he visto preadolescentes como de 6 años, caray, esto es impresionante. ¿Cómo centrarse en sí mismo? Bueno, si podemos orientarlos en que tengan una tarea específica que se refiera a ellos, por ejemplo, escribir un diario, eso es muy interesante porque, como dice ahí, a la larga, cuando puedan leer su diario de aquí a 10 años o lo puedan comentar, creo que puede ser una gran experiencia. Grabar cosas o pues hasta escribir un libro, alguna historieta, eso que tenga que ver con ellos, relacionarse con ellos los hace cambiar el foco porque lo que nos enfocamos, ustedes saben, crece. Y si es una noticia que tiene que ver con un cierto grado de angustia, por supuesto que crece más. Sí, y además, claro que aunque esto los ha aislado de sus amigos, ¿qué es lo más importante? Ustedes saben que las pandillas y a esta edad los amigos toman en general, pandillas o no, pero a esta edad los amigos toman un papel demasiado importante, incluso más importante que la familia. Imagínense perder el contacto con ellos. Por supuesto que conlleva una gran carga emocional día a día. De tal manera que el implementar estrategias para que puedan estar en contacto es maravilloso, ¿no? Pueden estar en contacto por teléfono, pero se van a cansar. Pero, por ejemplo, aquí hay dos, ¿no? En lo de hacer una playlist y compartirla por WhatsApp y que todo el mundo opine, pues eso es una cosa muy interesante, ¿no? O que todo el mundo coopere para hacer una playlist de canciones a través de Spotify o YouTube, no lo sé. Pero eso puede ser una manera de convivir con sus amigos, retos de TikTok, todo lo que permite sus celulares para utilizarlos como algo productivo y benéfico antes de que una mera estadía en el ocio, ¿no? Otra cosa que podemos estimular es seguir aprendiendo. Definitivamente que ustedes saben que esto puede ser un gran problema o una gran oportunidad. Todo depende de cómo le enfoquemos. Y si le enfocamos en que es un tiempo precioso en el cual se pueden aprender cosas que normalmente no se harían. Miren, aquí en San Luis antes para llevar a los niños a la escuela, a lo mejor se hacían 10 minutos, ¿no? Últimamente, en los últimos 2, 3 años y con el crecimiento de la actividad industrial, sobre todo automotriz, aquí de la plaza, ha llegado una cantidad de gente impresionante y ahora a veces para llevar a un hijo
o que ellos acudan, se puede tardar media hora. Media hora de ida y media hora de regreso. Y en otras ciudades, no me quiero imaginar, en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México, lo impresionante que ha de ser eso, ¿no? No sé si una hora y una hora. Esas 2 horas de ida, 2 horas de regreso, ahora las tenemos bonificadas para estar en casa y poder aprender, poder crecer. Hay que estimular eso. En mis pacientes, aparte de decirles que establezcan un horario de levantarse y un horario de actividades, a qué horas el ejercicio, a qué horas la comida, a qué horas tienden la cama, a qué horas ayudan a esto y aquello. Además, yo los estimulo, bueno, sí, que escriban un diario, pero además que tomen un curso. Aquí hay unas ligas que van a quedar grabadas en donde se pueden meter, porque la UNAM ofrece muchos cursos gratis con validez oficial, ¿no? Además, visitar museos a través de las redes de la computadora o la iPad o la tablet es maravilloso. Y hasta hacer canciones. Bueno, es que díganme, ¿qué no se puede aprender actualmente? Todo está en YouTube. De tal manera que estimular esta serie de cosas o hacerlas junto con ellos también ayuda muchísimo. Ser amable es importante, no hay que perder la cordura. Cuando una persona se deja llevar por sus emociones, definitivamente, sobre todo se está haciendo daño a sí mismo y a las relaciones. De tal manera que uno tiene que guardar estas composturas, ¿no? Me encanta el video, no sé si lo han visto y si no, búsquenlo en YouTube. Me encanta el video del profesor colombiano que está dándoles a unos niños como de segundo o tercero de primaria una, una clase sobre la paciencia. Pero como los niños se empiezan a meter a diferentes horarios y empiezan a hablar, el profesor pierde la paciencia y casi está a punto de decirles 2 o 3, lo cual pues definitivamente eso hubiera tenido muchas consecuencias, pero, pero es que me encanta porque yo puedo ver también lo que ustedes están haciendo si tienen las cámaras abiertas, ¿eh? Entonces, no hay que perder la compostura, ¿no? Y además, dado que esto se puede prestar a muchos ciberataques de cualquier manera, hay que darle la confianza que cualquier cosa anormal a través de las redes o mientras se estudia, tiene que ser comentado con un adulto. Es importante decírselos, no nada más asumirlo, ¿no? Me voy a marear aquí. Muy bien. Punto muy importante es cuidar su salud. Es decir, no hay que perder los niveles o la calidad de la alimentación por la pandemia, lo cual se ha presentado muchos casos de obesidad, pero también muchos casos de pérdida de peso por una mala alimentación. Sobre todo, pues sí, en los adolescentes. Es muy importante el baño diario, cosas que normalmente son y que a los adolescentes les puede costar el trabajo. Ahora en la pandemia les puede costar el triple de trabajo y eso puede no ser sano, por lo que hay que encauzarlos a que se sigan cuidando. Todas estas cosas, cuando se hacen en conjunto, definitivamente es una bendición porque podemos evitar muchos problemas que repercutan a largo plazo. Recientemente oí que a una generación se le puede llamar pandemia. Pandemial, así como millennial y centennial, pandemial. Eso me dio mucha gracia y empezamos ahí en la comida, todos juntos, a definir las características de los pandemials, ¿no? Que si, por ejemplo, a lo mejor iban a tener más desarrollados los pulgares o a lo mejor iban a estar más pálidos
o ya no se iban a sentir como desnudos si no tenían el cubrebocas. Muchas características sacamos. Luego leí que decían que los pandemials era según el año que nacieron, pero eso creo que no está bien. Yo creo que los pandemials son todos los que en edad formativa están viviendo esta pandemia. Porque esto que están viviendo, si para nosotros puede ser pesado, para ellos es absolutamente impresionante. Es como vivir en Estados Unidos o en Cuba durante la Guerra Fría con el miedo de una guerra nuclear o peor, ¿no? Porque aquí sí ocurrió. De tal manera que si nosotros no ayudamos a los pandemials, entendiéndose, digamos, a todos los que tienen entre 0 y, ¿qué será? Y 21 años, si no los ayudamos, esto puede tener repercusiones para toda su vida. Hasta, por ejemplo, en la capacidad de perseverar o en la calidad de su aprendizaje. No, eso puede repercutir. Por eso implementar estas medidas son muy importantes. Escuchar música. Bueno, pues ellos nos pueden dar la 8 y las buenas o las malas. Pero cuando escuchan música junto con sus amigos es ideal. Hoy estaba platicando con una hija, nuestra cuarta hija, y ella me decía que ella veía con algunos compañeros Netflix a través de Zoom. Nunca lo había oído, se los comento. Me dijo que había un Netflix Family, y ese Netflix Family se me hizo maravilloso porque entonces sacas un link, lo mandas a tus amigos y todos ven la película al mismo tiempo. Pero pero Zoom, Netflix a través de Zoom se me hace todavía mejor porque con que uno tenga Netflix y lo haga compartiendo su pantalla, todos los demás pueden ver la película. Pero además, como sale la fotito, todos pueden estarla comentando. Y no será igual que el cine, pero seguramente les permitirá a ellos socializar un poco más. Uno aprende probablemente a lo largo de toda la vida a cómo debe comportarse con las demás personas, cómo aprende comprensión, muchas cosas, ¿no? Regulación de las emociones. Pero eso no es una cosa teórica, es una cosa práctica que se va aprendiendo a través del contacto con otras personas. Aprende a no ofenderlas, aprende cuándo estar callado, etcétera. Todo mundo que tenga más de 35 años sabrá de lo que estoy hablando. ¿Ellos de dónde lo van a aprender si están encerrados en sus casas viendo TikToks? De tal manera que estas cosas de socializar siguen siendo muy importantes, ¿no? Además, el impulsarlos a que ellos animen a sus amigos o creen material que les pueda dar a sus compañeros alivio, es una cosa que se puede explotar. Ya saben, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y lo que nos toca. Resulta que el suplementarse también tiene importancia en el manejo del síndrome ansioso depresivo, no solo en los adolescentes, sino en cualquier persona. Fíjense que les he platicado en otras ocasiones que existe en México una deficiencia marginal de zinc. Déjenle pongo aquí. Existe una deficiencia marginal de zinc en el 80% de los mexicanos. Esto se acentúa en los adultos mayores, dado que la principal fuente de adquisición del zinc es a través de las carnes y algunos mariscos, porque aunque las lentejas y otros vegetales lo pudieran aportar, por lo que les voy a comentar a continuación, es de muy baja absorción. De tal manera que los adultos mayores
pues es cada vez más difícil comer carne, claro, sus honrosas excepciones y todo, guardando las debidas medidas, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Más de 30 gramos de proteína animal pudiera estar relacionado con algunas otras enfermedades, ¿no? Al día. Pero, pero en fin, hay el término que se llama inmunosencia, inmunosenescencia. La inmunosenescencia se refiere a la disminución de la función inmune en los adultos mayores de la tercera edad. Y eso se debe en gran parte a la menor ingesta de zinc. Lo cual, eso por lo que respecta a la inmunidad. Pero si además no unimos a que en México, dada nuestra alta ingesta de antinutrientes, como son el trigo o los frijoles que impiden la absorción del zinc, esta deficiencia marginal de zinc tiene entonces muchas consecuencias, no solo desde el punto de vista inmune, que yo he impulsado. Recientemente alguien me comentaba que alguna persona con COVID le habían dado Vinali y MOA, y yo dije, qué padre, pero les faltó los Optimals, que son los que tienen el zinc y la quercetina, que el selenio, que es sobre todo científicamente lo más importante, ¿no? De tal manera que se ha visto, eso era un paréntesis, pero se ha visto que, entre otras cosas, la disminución del zinc lleva a problemas de la piel, aumento de alergias, y también lleva a depresión. Estudios recientes indican que el dar zinc, no solo como complemento de los antidepresivos, sino de manera individual, lleva después de 4 semanas a una diferencia estadísticamente significativa de mejoría en los puntajes en las escalas de depresión. Eso es muy importante porque, como les digo, aunado a la cuarentena, la época que vivimos de por sí ya era una época muy estresante y ustedes saben que la angustia crónica, el estrés crónico lleva a depresión. De tal manera que el suplementarse con zinc o el complementarse con zinc es vital, porque les comentaba de la deficiencia marginal, sobre todo en ciertas edades y en los vegetarianos, porque, como les digo, la carne es la que lo aporta. Los vegetarianos y veganos están en ese sentido mucho más desprotegidos. A comentarios de algunos autores han dicho que incluso ellos vaticinan, no sé exactamente cómo, pero que el tratamiento futuro de la depresión deberá ser exclusivamente la suplementación con zinc. De tal manera que si tú andas medio depre o nuestros hijos andan medio depre, debemos darles Optimal M, que tiene 10 miligramos de zinc, y quercetina, que permita su absorción. Eso es importante porque otro paciente, por ejemplo, no me acuerdo que andaba mal, pero me dice la señora, entonces no es infección. Le digo, bueno, eso es bueno y malo, porque si no es una infección, no sé, por ejemplo, era infección del oído. Es un ejemplo. Le digo, bueno, pues el que esté o no infectado es bueno o malo, porque a lo mejor una infección se quita en 3 días. Pero si esto que está teniendo es una somatización por el estrés y angustia crónica, pues eso es mucho más difícil de quitar, porque eso no se quita con un antibiótico en 3 días, ¿verdad? De tal manera que lo que tenemos que hacer es tomar y darles a nuestros adolescentes y familiares zinc. Yo creo que el zinc es lo único que ha derrotado el omega 3 en mi gusto y preferencia. Ustedes saben, por si han visto alguno de los videos que grabé anteriormente de omega 3, ustedes saben que era como mi favorito, porque
El omega 3 no solo disminuye la probabilidad de infartarse, les decía yo siempre que en México las enfermedades o cardiovasculares, no nada más los infartos al miocardio, sino cerebrales, mesentéricos y otros lugares, ocupan un primer lugar, después, bueno, ahí los accidentes, sin quitando accidentes, como del 45%, a diferencia de los esquimales que por comer grandes cantidades de pescados de aguas profundas y azules, o sea, omega 3, su probabilidad de tener un evento así era como del 8%. Entonces, eso lo colocaba para mí en un lugar muy privilegiado, solo sustituido ahora por el zinc. Pero bueno, después de haber demostrado hace más de 50 años que el omega 3 tenía esta función cardiovascular a través de diferentes mecanismos, se probó en el mismísimo Harvard que el omega 3 era efectivo para tratar la depresión mayor. Posteriormente se vio que algunos otros tipos de depresión, incluyendo la depresión postparto, por ejemplo. Claro que nunca brilló en sociedad porque el impulso de las compañías farmacéuticas siempre será en el sentido de sus productos, ¿no? Y bueno, digo, pues tienen su papel, son muy importantes, sobre todo que muchas enfermedades, no los que nosotros ofrecemos a las personas que lo hacemos, nunca debemos ofrecerlos como un producto milagro o que va a solucionar al 100%, porque hemos tenido casos, por ejemplo, me acuerdo de alguna persona que hace mucho le dimos suplementación así, era con Vinali y con Omega Q, y que a la semana o dos llegó muy contenta esta señora porque había quitado todas sus medicinas para la diabetes e hipertensión porque ahora se sentía muy bien. Eso es muy peligroso, eso jamás debemos hacerlo. Las medicinas solo la quitan los doctores que se las recetaron porque es muy peligroso y ustedes se pueden meter en muchos problemas. Pero sí nuestra labor es complementar para que a través de la mejoría clínica permitirle al doctor que pueda entonces, ahora sí, él quitar o reducir las dosis, ¿no? Además de mejorar la calidad de vida. Ese debe ser el sentido. Y cuando a un paciente o cuando a un familiar le damos omega 3 a dosis de 3 cápsulas para los adultos y 2 cápsulas para las mujeres, le estamos beneficiando muchísimas cosas, entre otras, la depresión o el síndrome ansioso depresivo. Y por último, quiero comentar el ginkgo biloba, que es parte de nuestro MOA y que es el otro que científicamente está comprobado que tiene efectos contra la depresión. De tal manera que nuevamente el suplementar a nuestros jóvenes con esto traerá resultados a corto plazo y que nosotros podemos manejar, dado que pues no podemos andar recetando quetiapina, fluoxetina, paroxetina, pero sí les pueden dar MOA, sí les pueden dar omega 3, zinc y todas las medidas estas cognitivo-conductuales que les comenté al principio. Yo siempre voy, y ustedes lo irán, a favor de enfocarnos en eso que es la salud, porque, como les comento siempre, dice el Talmud que el que salva una vida salva al mundo entero. Y eso es lo que nos tocó vivir. Así es que, pues, muchas gracias por su atención y pues yo espero que haya sido de utilidad. Agradezco nuevamente las invitaciones y espero verlos muy pronto. Así es que bendiciones y buenas noches. Muchas gracias.